por participar en este webinar en relación con la orden de incentivos que Andalucía ha puesto en marcha. Yo creo que es muy interesante que podamos eh, pues poder trasladar al sector agroalimentario, aunque algunas de las líneas ya veréis que tienen algunas restricciones para nuestro sector, pero sí que otras están disponibles para nuestras empresas. Pues yo creo que es importante que el sector sea conocedor de esta orden de incentivos y de todas las posibilidades que ofrece a nuestras empresas. Una orden de incentivos, como decía Isabel, que es para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, que son en régimen de concurrencia no competitiva y que por tanto también está alineado con los instrumentos de planificación económica que han sido diseñados por la Junta de Andalucía para impulsar la economía y para el desarrollo de las empresas andaluzas. Estas órdenes de incentivo que ahora nos trasladará tanto Juan Cruzado, director de Fomento Empresarial de Andalucía Trade, como José Antonio Pascual, jefe de la unidad de incentivos, a los que agradezco a ambos pues su presencia aquí hoy y que nos ayuden a trasladar y resolver cuestiones que puedan tener nuestras empresas con respecto a esta orden de ayuda. Pues como digo, están enfocadas a apoyar proyectos de inversión de pymes para su crecimiento, para su mejora de la competitividad y yo creo que son de interés. En líneas generales, los objetivos que se persiguen, como decía anteriormente, pues son tanto el desarrollo empresarial como industrial, la mejora de la competitividad de nuestras empresas, la creación de empleo, como no puede ser de otra manera, y la creación, consolidación y crecimiento de empresas generadoras de empleo, pero yo no me quiero extender mucho más en estas líneas de ayuda porque las conocen mucho mejor y las van a explicar mucho mejor tanto Juan como José Antonio. Por mi parte, solamente dar las gracias a todos por su presencia, recordar que el Andaluz Clúster Agroalimentario de Andalucía es la entidad referente y más representativa del sector agroindustrial, con más del 70% de todo el sector eh, bajo el paraguas del Andaluz y una facturación agregada superior a los 9.400 millones de euros, que dentro de nuestras líneas estratégicas que tenemos definido en nuestro plan, el fomento empresarial, la mejora de la competitividad, pues es uno de los puntos fundamentales y por eso estamos hoy aquí de la mano de Andalucía Trade para poder trasladar esta orden de incentivo y que la mayoría el mayor número de nuestras empresas asociadas se pueda beneficiar de esta orden de ayuda. Así que, como decía, por mi parte nada más. Muchas gracias, Andalucía Trade, por, por esta colaboración con Landalus para poder trasladar las distintas órdenes de ayuda que existen y encantado de colaborar con ellos. En breve podremos anunciar la firma de un protocolo de colaboración para la cual estuvimos reunidos con el director general Antonio Castro la semana pasada y establecer una línea de colaboración entre ambas instituciones en pro no solamente del fomento empresarial, sino también de la internacionalización, de la política de clúster y demás. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y Juan Cruzado, director de Fomento Empresarial de Trade, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y agradecerte que nos hayas, pues, hayamos podido coordinar pues esta presentación. Agradecer también a todos los que se han conectado y vamos a intentar ser lo más prácticos posible a la hora de trasladar, que yo creo que es el objeto fundamental digamos, del rato que vamos a estar aquí, ser capaces de trasladar de una manera práctica y clara pues estas líneas, las primeras líneas de incentivos de Andalucía Trade, que como todo el mundo pues, sabrá ya, digamos, en este año y medio de andadura, de puesta en marcha de este proyecto, pues podríamos decir emblema, ¿no? O estratégico de la Junta de Andalucía a la hora de poder integrar pues prácticamente todos los ámbitos de apoyo que pone la Junta de Andalucía a disposición de las empresas en una única agencia. ¿Vale? Estamos en este proceso todavía de integración. Tenemos, digamos, pues estas primeras líneas. Estamos trabajando y no hemos dejado de funcionar en áreas como la de la internacionalización, como bien pues, ha podido conocer Miguel Ángel en la reunión que tuvisteis la semana pasada. Y tenemos una foto inicial. Esto no quiere decir que nos quedemos aquí. De hecho, pues estamos trabajando de manera intensa también
para continuar implementando nuevas líneas de acción. Concretamente, tenemos previsto para el primer trimestre del año que viene poner en marcha o publicar ya una línea específica para el apoyo a la internacionalización, concretamente pues todo lo que es la actividad de promoción en cuestión de ferias, misiones comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Del mismo modo, pues a lo largo del año que viene pues, saldrá un primer paquete también de instrumentos financieros que se están ahora mismo pues desarrollando digamos estudiando bueno pues es el punto inicial en el que estamos, pero efectivamente TRADE pues irá modulando, irá integrando, irá incorporando pues otras líneas de actuación para ir complementando y adecuándonos también a la necesidad y a lo que bueno, pues entidades o entes como Landaluz pues nos van a ir demandando, ¿no? Y esta es una de las cuestiones a la que TRADE va a prestar especial atención, ¿eh? Es en la coordinación, en el estar y escuchar, estar muy cerca y escuchar pues qué es lo que demandan las empresas, y en este caso pues asociaciones, clúster como el del Andaluz, ¿no? Un trabajo que va a ser intenso, como no puede ser de otra manera, y en el que esperemos estar a la altura y dar respuesta en la medida de lo posible al funcionamiento o por lo menos al acompañamiento, para que las empresas andaluzas pues, puedan ir progresando, implementando, mejorando y desarrollando sus proyectos y estrategias. Bien, en definitiva, no me alargo más. Ahora después podré comentar algún detalle, alguna cuestión más a este respecto, pero yo creo que lo relevante es que ahora pues iniciemos esta presentación de las tres líneas de incentivos que ya están puestas en marcha desde julio de este mismo año, y que esperemos que bueno, pues, sea del agrado, puede ser digamos, de utilidad para todas las empresas que están aquí hoy. Muy bien, pues le doy entonces paso a José Antonio Pascual, jefe de unidad de incentivos de Andalucía Trade. Cuando quiera, José Antonio. Hola, buenos días, Juan, y el resto de asistentes. Y bueno, lo primero voy a preguntar lo que se hace siempre en estos casos, si se me ve y se me escucha correctamente. ¿Sí, verdad? Sí, Vale, correcto, perfecto. correcto. Pues entonces lo siguiente voy a pasar a compartir una presentación y también, por favor, confirmar que se ve de manera adecuada. Si es así, pues bueno, como ha dicho Juan, Miguel Ángel e Isabel, bueno, pues lo que nos tiene aquí concentrados hoy es explicar, vamos a intentar de manera somera, pero también práctica, pues el contenido, al menos el contenido básico del decreto 114/2024, que es aquel que se publicó en el mes de julio, que tiene por objeto pues establecer tres líneas de subvenciones para apoyar a las empresas andaluzas a desarrollar proyectos que les permitan mejorar su competitividad. Lo que nosotros normalmente decimos, ayudar a las empresas a que vendan más, a que vendan más lejos y a que vendan con más valor. Si bien es cierto que, bueno, pues nos tenemos que someter a determinadas restricciones de normativa nacional, comunitaria y andaluza. Lo que voy a intentar hacer es una visita guiada, rápida, por esas tres líneas, siguiendo siempre o intentando responder a tres preguntas. El quién, el qué y en con qué. Es decir, para cada línea de ayudas, quiénes son los potenciales beneficiarios, es decir, quiénes son las empresas que pudieran optar a la ayuda, el qué, es decir, cuáles son los proyectos que serían objeto de potencial ayuda, y el con qué, es decir, cuál sería la relación de gastos o inversiones que serían susceptibles de apoyo. Para cada línea de ayuda, por tanto, tendremos que unir los tres puntos para formar un triángulo. Al final de nuestra breve exposición, pues creo que va a haber un turno de preguntas donde podemos concretar, si somos capaces, pues responder a todas las dudas que tengamos. A partir de ahí, bueno, pues vamos a empezar por los incentivos al desarrollo industrial, que son dos líneas de ayudas para favorecer la puesta en marcha de pequeñas empresas y para favorecer el crecimiento y la mejora de la competitividad
de las pymes. Para estas dos líneas de ayuda hay un presupuesto que la convocatoria pone a disposición de los potenciales beneficiarios por importe de 208 millones de euros. Sí me gustaría subrayar algo que ha dicho el secretario general del Andaluz, Miguel Ángel, en cuanto al carácter no competitivo de estas líneas de ayuda. Las tres líneas de ayuda tienen un carácter no competitivo. ¿Esto qué significa? Significa pues, que la asignación de las ayudas se va haciendo en función del orden por el cual se presentan las solicitudes, sin tener que competir unas solicitudes con otras, de tal manera que se presenta la solicitud de ayuda, se analiza si se cumplen los requisitos de beneficiario, los requisitos de proyecto y si existe crédito, disponibilidad presupuestaria, se concede la ayuda hasta que acabe el plazo de presentación de solicitudes o, por el contrario, si antes se ha agotado la disponibilidad presupuestaria. ¿De acuerdo? A partir de ahí vamos a entrar en detalle de cada una de las líneas. La primera de las líneas de las que vamos a hablar es la línea de crecimiento y mejora para la competitividad de la pyme. Bueno, pues, ¿qué tipo de proyectos pueden financiarse con esta línea? Son proyectos de inversión en pymes, por tanto, las grandes empresas quedan excluidas de esta línea de ayudas y por pymes entendemos la clasificación que establece la Comisión Europea, es decir, desde empresarios autónomos hasta compañías de hasta 250 trabajadores que tengan una actividad económica en Andalucía y que el proyecto tenga una inversión subvencionable mínimo de 30.000 euros. Hemos de entender que inversión subvencionable no es la que presenta la empresa la solicitud, sino la que se establece como válida, de acuerdo con los gastos e inversiones que el decreto establece como subvencionables, una vez realizado el análisis por los técnicos. Luego, la inversión subvencionable será siempre igual o inferior a la presentada por la empresa. Bueno, pues esa inversión subvencionable, tras el análisis de los técnicos, tiene que tener un importe mínimo de 30.000 euros. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los proyectos que son susceptibles de ayuda por esta línea de creación de empresas? Crear un nuevo establecimiento operativo, distinto y adicional al que ya tiene la empresa que presenta la solicitud. Ampliar la capacidad productiva de un establecimiento que ya existe o diversificar la producción. Por tanto, no diré cualquiera, pero buena parte de los proyectos de una empresa que ya opera en Andalucía, con establecimiento operativo en Andalucía, proyectos de inversión necesarios para mejorar su competitividad, pues son susceptibles de ayuda en esta línea de creación y mejora de la competitividad. Más requisitos que tienen que cumplir los proyectos. Los proyectos tienen que ser viables desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y financiero. Y eso, lógicamente, se determinará en un análisis por el equipo técnico del órgano instructor, que son las gerencias provinciales, en concreto la de la provincia donde se desarrolla el proyecto. Que la entidad solicitante tenga un establecimiento operativo en Andalucía o lo tenga como consecuencia del proyecto. Algo muy importante, los proyectos no pueden estar iniciados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Permítanme que me detenga con detalle en este elemento que además se aplica a dos de las tres líneas. Esto es lo que denominamos cumplimiento del efecto incentivador. Los proyectos no pueden estar iniciados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Pero por inicio de los proyectos no vamos a entender únicamente las fechas de las facturas. Vamos a entender que no exista ningún tipo de compromiso firme, ya sea aceptación de un pedido de una maquinaria por parte de la empresa con respecto a un proveedor o algún otro tipo de documento o evidencia que ponga de manifiesto que se ha decidido iniciar el proyecto con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Permítanme que me pare y subraye esta circunstancia porque además es algo que genera numerosos problemas con posterioridad a la presentación de la solicitud y fundamentalmente en la fase de justificación. Cuando la empresa ha recibido una ayuda, la concesión de una ayuda, piensa que no va a haber problemas y en el proceso de justificación pues aparece un albarán, aparece la aceptación de una oferta con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Por tanto, por favor, extremen sus precauciones y que pues los proyectos no hayan iniciado sus trabajos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Luego, si hay cualquier duda
relativa al cumplimiento de este requisito en la parte correspondiente a dudas o preguntas, encantado de poder entrar en más detalles. ¿El plazo de ejecución de los proyectos? Pues en principio no hay plazo de ejecución. Tendrá como máximo el 31 de diciembre de 2029, que es aquel que nos establece la Autoridad de Gestión Europea para la justificación Andalucía Trade a los fondos que, como saben, si no se los digo yo, pues están financiados por FEDER, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Por tanto, los proyectos tienen que acreditar una viabilidad, tienen que realizarse en un establecimiento operativo en Andalucía, no pueden estar iniciados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y para esta línea pues tienen un plazo de ejecución 31 de diciembre de 2021. Las personas, por tanto, ya sabemos el qué tipo de proyectos son subvencionables con esta línea. Vamos a ver qué tipo de requisitos deben cumplir las personas beneficiarias. Hemos dicho que el tamaño, sea pyme, tienen que acreditar una capacidad económico-financiera suficiente para ejecutar el proyecto y tienen que pertenecer a determinados sectores de actividad. Bueno, me voy a parar con cierto detalle en estos dos elementos. El primero, capacidad económico-financiera para desarrollar el proyecto. Bueno, en este decreto, y es una de las novedades con respecto a otras líneas de ayudas anteriores ejecutadas no por Andalucía Trade, sino por su antecesor, la agencia IDEA, en este caso, el cumplimiento de la capacidad económico-financiera para ejecutar el proyecto está establecido de manera objetiva y literal en el decreto y se determina con carácter ex ante. Dicho de otra manera, las compañías podrán saber perfectamente si cumplen o no cumplen los requisitos y es un elemento que se determinará comprobándolo en la fase de análisis con los estados financieros presentados en el registro correspondiente, el registro mercantil, si hablamos de sociedades mercantiles, o en el registro de cooperativas, si estamos hablando de sociedades cooperativas. Bien, la manera de acreditar el cumplimiento de ese requisito, de que se tiene capacidad para ejecutar el proyecto, pues es el que están ustedes viendo en el cuadro, pero que yo les resumo básicamente. Si hablamos de empresarios autónomos, se acreditará según modelo del IRPF con unos ingresos mínimos por actividad económica de al menos el 15% de la inversión presentada. Si estamos hablando de una pyme con menos de 3 años de antigüedad, esa capacidad económico-financiera se acreditará con un capital social. El capital social ha de cubrir un porcentaje de la inversión vinculada con el proyecto. Ese porcentaje dependerá del tamaño del proyecto en términos de presupuesto presentado. Si el proyecto es inferior a 500.000 euros, el capital social del solicitante debe ser al menos igual al 15% de la inversión. Si el proyecto se encuentra en un presupuesto entre 500.000 y 1.200.000 euros, el capital social debe ser al menos del 20% de la inversión y si el proyecto presentado supera el 1.200.000 euros, el capital social tiene que ser al menos del 25% de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un requisito que se acreditará para pymes con menos de 3 ejercicios contables cerrados. Si nos encontramos, por último, en el caso de una pyme con más de 3 ejercicios contables cerrados, el porcentaje y los tramos de presupuesto son los mismos, pero en vez de acreditarlo con un capital social, se acreditará con unos fondos propios. ¿De acuerdo? Los fondos propios serán los de las últimas cuentas cerradas a fecha de la solicitud y, lógicamente, la evidencia documental serán las cuentas presentadas en el correspondiente registro mercantil o de cooperativas según corresponda con la forma jurídica de la empresa. Por tanto, bueno, pues podemos estar más o menos de acuerdo con estos criterios. Lo que sí está claro es que se pueden determinar ex ante y que son objetivos y automáticos. Se cumple o no se cumple en función de la antigüedad de la compañía, de su forma jurídica y del presupuesto del proyecto. Existe otro elemento que entiendo que es especialmente relevante en esta jornada, dada la naturaleza de la actividad de las empresas que conforman el clúster de Al-Ándalus, que es el CENAE. Bueno, las pymes, tanto en los proyectos de creación como de lanzamiento de nueva empresa, existen ciertas restricciones al alcance de la actividad de las empresas que presentan la solicitud. O dicho en términos más
más sencillo. Hay sectores o actividades que no son subvencionables y esto se debe fundamentalmente a la naturaleza de los fondos que financian este decreto de ayudas, estas dos líneas de ayuda, porque en I+D no existe restricción, luego lo remarcaré. Luego, si quieren, podemos entrar en más detalle, pero es importante determinar que hay algunas actividades que no son subvencionables, hay otras actividades que sí lo serían para estas líneas, que son aquellas vinculadas con los CENAES 10, no todos, algunos de ellos están expresamente establecidos en el decreto de ayuda, luego lo podemos, en el anexo 2 en concreto, luego lo podemos comentar, y para la línea de IVAD, que luego mencionaremos, no existe ningún tipo de restricción. Por tanto, nos quedamos con los beneficiarios deben acreditar una capacidad económica financiera en los términos que hemos visto. Los beneficiarios deben pertenecer o actividades a algunos de los CENAES incluidos en el anexo 2 del decreto, que serán para las actividades agroalimentarias algunos de los CENAES incluidos dentro del epígrafe 10 del Censo Nacional de Actividades. Por supuesto, los beneficiarios deben cumplir algún otro tipo de requisito, de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal, con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, bueno, y otro tipo de requisitos generales para todas las personas físicas o jurídicas que soliciten ayudas. Por último, tenemos los gastos subvencionables, es decir, con qué tipo de gastos pueden ser susceptibles de ser subvencionables para estos proyectos de mejora competitiva. Terrenos urbanos, máximo el 10% de la inversión total subvencionable, naves y construcciones, bienes de equipos de proceso auxiliares, instalaciones, equipos informáticos y otro tipo de infraestructuras TIC, adquisición y tratamiento de software de gestión, de comercialización, de producción, obviamente no sistemas operativos ofimática, el arrendamiento financiero en algunas circunstancias y algún tipo de activos inmateriales que sean necesarios para el proyecto. Y aquí es relevante conocer también los incentivos, el porcentaje de ayuda. Bueno, tanto en esta línea como en la línea de lanzamiento de nueva empresa, el incentivo tendrá una intensidad inicial que va a depender del tamaño. Para micro y pequeñas empresas será un 45% del presupuesto subvencionable, para medianas empresas será un 35% de la inversión subvencionable. Eso es la intensidad inicial, es decir, si el proyecto cumple los requisitos, si el beneficiario cumple los requisitos y si existe disponibilidad presupuestaria, tendrá como mínimo un 45 si es pequeña o mediana, si es micro pequeña y un 35 si es mediana. Adicionalmente, los proyectos podrán tener un porcentaje que incrementa esa intensidad inicial en función del cumplimiento de algunos elementos que mencionaremos con posterioridad. La segunda línea es la línea de puesta en marcha de pequeñas empresas. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a mencionar aquellos elementos específicos, aquellos elementos comunes, si les parece, los pasamos de largo. Proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas o microempresas que contemplen una inversión superior también a los 30.000 euros. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo que en el caso anterior, cumplir el efecto incentivador, sean viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero, que el nuevo establecimiento operativo, la nueva compañía, tenga lugar su actividad en Andalucía y exactamente igual en cuanto al plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 29. Esta línea de puesta en marcha de pequeñas empresas debe cumplir también que la actividad esté vinculada con los CENAES incluidos en el anexo 2, que hemos mencionado y que luego, si quieren, comentamos con más detalle. Y bueno, especifico algunos elementos propios de esta línea. Esas nuevas empresas serán compañías que tengan como máximo 5 años de actividad, entendiendo como actividad su inicio de actividad en el registro correspondiente. Y además deben cumplir los siguientes elementos. El primero de ellos es que no se haya hecho cargo de la actividad de otra empresa, es decir, que no sea una mera transmisión de actividad de una empresa existente a este tipo de compañía. Segundo, que durante sus 2, 3, 4 o hasta 5 años de existencia no hayan distribuido beneficios.
y que no hayan adquirido otra empresa o se hayan formado mediante la concentración de otras empresas, ¿de acuerdo? Y además, pues debe acreditar esa capacidad económico-financiera, que es la manera de acreditarlo ex ante, de manera objetiva y automática, es la que están viendo en la presentación. Aquí estaremos hablando de pymes con menos de 3 años de ejercicio cerrado, o sea, va a acreditarse con un porcentaje del capital social, será del 15, del 20 o del 25, en función de la cuantía del presupuesto presentado, y para pymes entre 3 y 5 ejercicios contables cerrados, porque si tiene más de 5, ya hemos visto que no podría ser objeto de subvención en esta línea, pues 15, 20 o 25%, pero en este caso se acredita con fondos propios, siempre con las últimas cuentas presentadas en el registro correspondiente. Mercantil para sociedades mercantiles, de cooperativas para sociedades cooperativas. Los gastos subvencionables son muy similares a los de la otra línea, pero sí es cierto que en esta línea de ayudas se van a aceptar gastos de hasta 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Por tanto, pues en este caso sí la posibilidad de incluir gastos con anterioridad a la fecha de la solicitud. ¿Porcentaje de ayudas? Pues en este caso el porcentaje de ayudas es superior. El tamaño son pequeñas empresas siempre y la intensidad inicial es 55%. 55% del presupuesto subvencionable. Siempre estamos hablando, en todos los casos de este decreto, estamos hablando de ayudas a fondo perdido. Ayudas que se conceden, que se cifran en un porcentaje del presupuesto considerado subvencionable y que se cobran una vez acreditada la subvención. No existe posibilidad de cobro ni parcial ni total por adelantado. Por tanto, la empresa, en todas las líneas, presenta la solicitud, decide iniciar o no el proyecto en función de sus intereses, si espera que se le conceda la ayuda o no, y la ayuda es pospagable. Una vez que acredita la ejecución del proyecto, cobrará el incentivo con posterioridad a la ejecución del mismo. Eso es lo que nos referimos cuando decimos que son ayudas financieramente pospagables. Características adicionales. Les he dicho que tanto la línea de mejora competitiva como la línea de creación de nuevas empresas tienen una intensidad inicial mínima que depende del tamaño, 45 o 35% en la línea de mejora competitiva, 55% en la línea de nuevas empresas, y esa línea, ese porcentaje de ayudas se podrá incrementar sumando o adicionando porcentajes de ayuda adicionales en función de que el proyecto o el beneficiario cumpla una serie de requisitos, que son cuáles, sin ánimo de ser exhaustivo. Pues que sean empresas promovidas por mujeres o que esas empresas tengan un certificado de empresa familiarmente responsable, que sean compañías de alta o media tecnología, que sean proyectos que estén alineados con algunas de los ámbitos de especialización de la Estrategia de Innovación de Andalucía 21-27, que sean proyectos desarrollados por empresas de economía social, en función también de la ubicación del proyecto. En determinadas zonas tienen pues un plus de porcentaje de ayuda, o que creen empleo adicional. En función de que el proyecto o el beneficiario solicitante cumpla uno o varios de estos requisitos, se podrá sumar porcentaje de ayuda adicional a esa intensidad inicial que depende del tamaño y de la línea de ayuda. De tal manera, pues que tendremos esas intensidades máximas. Si bien es cierto que es complejo, difícil, que un proyecto y un beneficiario pues cumpla todos los requisitos adicionales para que pueda llegar al tope de la intensidad máxima. Por tanto, bueno, pues eso, como verán, pues es una parrilla de incentivos donde se parte de una intensidad mínima, que ya le hemos dicho, en función de la línea y del tamaño, y que pueda alcanzar esa intensidad máxima. Esto está reflejado en el decreto de ayuda, y en cualquier caso, pues como hacemos en otro tipo de presentaciones, pues podemos poner a disposición de Landaluz esta presentación para que tengan ustedes, si les parece que es más claro y más accesible que el decreto de ayuda, que cualquier documento legal pues siempre es un poco más difícil de digerir o de interpretar. Y por último, pues permítame que le hable de los incentivos a IMAD empresarial,
cuya principal diferencia con respecto, o una de las principales diferencias con respecto a los 2 otras líneas que les he mencionado, es que aquí no existe ningún tipo de restricción por actividad. Como les he comentado, las otras 2 líneas restringen y existe un anexo donde se dice qué CNAES pueden o no pueden optar a esas 2 líneas. En este caso no existe, y permítanme que insista, no existe ningún tipo de restricción en función de la actividad, del sector de actividad en el que opere el solicitante. Bien, esta es una convocatoria también en concurrencia no competitiva, que también abrió el plazo el pasado mes de julio y que financia proyectos de I+D, para los cuales pues pone inicialmente a disposición de las empresas andaluzas 17 millones de euros, con una reserva de otros 17 y pico hasta llegar a los 35,6 que están viendo en la pantalla, una reserva para, en el caso de que exista, se agote presupuestariamente, se puede incrementar, o para lanzar una convocatoria con las mismas características una vez finalizado el plazo de la convocatoria que se abrió en el mes de julio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos para proyectos de desarrollo experimental o proyectos de investigación industrial? Bueno, pues primero que estén desarrollados en Andalucía. Y por desarrollados en Andalucía, en este caso, como no hablamos de inversiones, hablamos de proyectos que fundamentalmente lo que consisten en desarrollar productos o servicios nuevos o mejorar sustancialmente los que ya existen por parte de personal adscrito a centros de trabajo en Andalucía, pues vamos a entender por un proyecto desarrollado en Andalucía aquel que realice personas contratadas por los solicitantes adscritas a centros de trabajo ubicados en Andalucía. Esos serán proyectos desarrollados en Andalucía. No iniciados antes de la presentación de la solicitud, cumpliendo el efecto incentivador. Lo que estamos hablando con anterioridad, que no exista no solo facturas, no solo pedidos, ningún tipo de compromiso en firme que pueda poner en duda que el proyecto se ha iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Que los proyectos sean viables técnica, económica y financieramente. En este caso, sí existe una evaluación por parte del equipo técnico de IDEA y por un equipo técnico externo, de tal manera que hay una doble evaluación. Una evaluación científico-técnica que se realiza por una entidad externa, por evaluadores anónimos que determinan si el proyecto es de I+D, es decir, si cumple esos requisitos que debe cumplir un proyecto de I+D, y determina también si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico. Y después hay una evaluación que llamamos de impacto, que se realiza por el equipo técnico de Andalucía Trade y que va a determinar también pues, la viabilidad económico-financiera del proyecto, o lógicamente determina el cumplimiento de los requisitos de beneficiario, y también va a determinar si, bueno, pues si el proyecto pues, contribuye a una mejora de la posición competitiva de la empresa y tiene algún efecto pues, para el sector, para la zona en la que la empresa opera, para la región, para el medio ambiente, creación de empleo, etcétera, etcétera. En las bases reguladoras se establece con más detalle esos requisitos y podemos mencionarlos si ustedes consideran más adelante. El proyecto debe tener un periodo de ejecución máximo de 2 años y debe contribuir también al cumplimiento de la estrategia de innovación de Andalucía. En este caso, es una condición necesaria. Ningún proyecto puede ser subvencionado si no está alineado con algunos de los espacios de especialización de la estrategia de Andalucía, tanto transversales como verticales. Bueno, ya les adelanto que la estrategia de innovación de Andalucía no diré que es omnicomprensiva, pero bueno, considero que la gran mayoría de proyectos de I+D que puede plantear una empresa en Andalucía pues estará alineado de alguna u otra manera con esta estrategia de innovación. ¿Quiénes son los beneficiarios? Empresas de cualquier sector de actividad. La línea de ayuda está fundamentalmente orientada a pymes. Pueden hacer proyectos pymes en solitario, la empresa pyme individualmente ejecutar el proyecto, lo pueden hacer 2 pymes o también lo puede hacer una pyme con una gran empresa. Sí es importante determinar que las grandes empresas, las empresas grandes, aquellas que tienen más de 250 trabajadores o que pertenecen a un grupo que agregando todos tus parámetros supere esos 250 trabajadores u otros elementos que son los que considerados por la comisión para determinar el tamaño de la empresa, en ese caso esa empresa no pyme solo puede participar
en agrupación, en colaboración con una empresa. ¿De acuerdo? Y permíteme que insista de nuevo, cualquier tipo de sector de actividad es susceptible de solicitar esta línea de ayudas. Establecimiento operativo en Andalucía o una empresa que no está en Andalucía, pero como consecuencia del proyecto lo va a realizar, tiene que cumplir capacidad económico-financiera para ejecutar el proyecto. En este caso, en esta línea de ayudas, eso se acredita con el fondo de maniobra. El fondo de maniobra de las últimas cuentas presentadas en el registro mercantil tiene que ser de al menos el 20% del presupuesto subvencionable presentado por la empresa. ¿Qué ocurre si el presupuesto del proyecto es superior al 20% del fondo de maniobra? Bueno, pues se podrá modificar. Si en el análisis se ve que no se cumple ese requisito, la empresa podrá, si se cumple el resto de los requisitos y se propone para una ayuda, podrá compensar, digamos, o subsanar esa falta de capacidad económico-financiera para ejecutar el proyecto. ¿Cómo lo podrá hacer? Lo podrá hacer de dos maneras. Y esto es única y exclusivamente para esta línea de ayuda. Bueno, pues podrá acreditar pues algún tipo de instrumento préstamo o de otro tipo de disponibilidad financiera tras el cierre del último ejercicio por importe mínimo del 20% del presupuesto subvencionable, o podrá constituir un aval bancario a pedir requerimiento por importe mínimo del 20% del presupuesto subvencionable. ¿De acuerdo? Por tanto, la empresa puede saber, antes de presentar la solicitud, si con los últimos estados financieros su fondo de maniobra es igual o superior al 20% del presupuesto presentado inicialmente. Si tras el análisis el equipo técnico determina que no lo cumple, pues requerirá a la empresa para que opte, si quiere, por subsanar ese requisito con alguna de las dos maneras que hemos mencionado, acreditando una disponibilidad financiera contratada o constituyendo. ¿De acuerdo? Bien. Esta línea de ayudas tiene dos limitaciones en cuanto al número de proyectos a presentar por parte de una empresa y en cuanto al número de ayudas a recibir por una empresa en esta convocatoria. Ninguna empresa puede recibir ayudas por más de 3 proyectos, puede presentar 7, pero los 3 primeros que se aprueben, pues hasta ahí se establecerá la limitación en esta convocatoria y ninguna empresa puede recibir por un proyecto más de 400.000 euros. La intersección de estas dos limitaciones es que una empresa no podrá recibir más de 400.000 euros por un proyecto y en la convocatoria no podrá recibir ayuda por más de 3 proyectos ni más de 1.200.000 euros por la suma de los 3 proyectos. Creo que esta acotación aclara estas restricciones. Si no la aclara, pues encantado de aclararlas en el turno de preguntas. Gastos subvencionables, nada que ver en este caso con las dos anteriores líneas. 3 tipos de gastos subvencionables para proyectos de I+D. Gastos de personal. Gastos de personal, porque hemos dicho que fundamentalmente son proyectos desarrollados por empresas con establecimiento operativo en Andalucía, donde el personal de la empresa, ayudado o no por alguna entidad externa, desarrolla nuevos productos, nuevos procesos o mejora sustancialmente los ya existentes. Los gastos de personal se cifran en términos de coste hora, y para simplificar y facilitar los términos tanto de la solicitud, del análisis, de la concesión y de la justificación, se ha establecido 3 perfiles con un coste hora que se establece en el anexo de la convocatoria de ayudas. El perfil de las empresas que participan en el proyecto será en función del grupo de cotización en el que esas empresas estén dados de alta, en el que esas personas estén dados de alta en la empresa, de tal manera que si hay un grupo de cotización 1, hay un coste hora, un grupo de cotización 2, hay otro coste hora inferior, y un grupo de cotización 3 y hay un coste hora aún inferior. ¿Esto qué significa? Que da lo mismo lo que cobren estas personas en la empresa, que en función del grupo de cotización tendrán un coste hora. El número de horas que dediquen al proyecto multiplicado por su coste hora dará el gasto de personal presentado de esa persona en el proyecto. La suma de todas las personas que participan en el proyecto por sus costes hora establecerá el gasto subvencionable de personal
de la empresa para ese proyecto. ¿De acuerdo? Este sistema tiene sus pros y sus contras. El contra es que es posible que el coste hora subvencionado sea inferior al coste hora que para la empresa tiene esa persona. Pues es cierto que es así. La ventaja es una ventaja a la hora de elaborar la solicitud, es una ventaja a la hora del análisis y fundamentalmente es una ventaja a la hora de la justificación si se concede la ayuda. No hay que acreditar nóminas, no hay que acreditar seguros sociales, simplemente se acreditan los gastos de personal con un parte horario, donde el responsable legal de la empresa acredita que esas personas han dedicado un número de horas al proyecto y la vida laboral de la empresa y de cada una de las personas para acreditar que efectivamente esas personas han estado contratadas durante ese periodo de tiempo en ese grupo de cotización. Imaginen ustedes lo que es en un proyecto que tenga, imaginemos, 7, 8 personas asignadas al mismo por 12 y por 2 años, pues estamos hablando de centenares de nóminas, de seguros sociales, por tanto, pues es un volumen documental que estamos obviando a la hora de justificar la ayuda en el proceso de justificación. El objeto de estas líneas de ayudas de I+D para TRADE era agilizar la tramitación y agilizar el pago. Y bueno, con esa perspectiva se han diseñado los instrumentos. Primer gasto elegible, gasto de personal. Costes indirectos son determinados gastos en los que la empresa incurre y que no vamos a exigir justificación ni siquiera que se determinen cuáles son. Se van a fijar con un 15% de los gastos de personal presentados por la empresa. Por tanto, en automático se le suma al gasto elegible un 15% de los gastos de personal para cubrir pues, otro tipo de gastos en los que la empresa incurre en la ejecución del proyecto. Y por último, pues como todo el conocimiento necesario para desarrollar un proyecto de I+D, pues no se encuentra en el interior de la empresa, pues en muchas ocasiones las empresas tienen que contratar a universidades, centros de investigación o consultoras e ingeniería especializadas. El coste de esa contratación también está cubierto por parte de esta línea de ayudas. Sí me gustaría algo que aplica a esta línea de ayudas y todas las anteriores. Cuando hablemos de gastos externos, de contrataciones de algún tipo, es necesario acreditar, no en la solicitud, sino en la justificación, la existencia de 3 ofertas. 3 ofertas comparables para determinar que se ha contratado a la oferta económicamente más ventajosa. Esto no es un capricho de Andalucía Trade. Esto es un capricho no es un capricho de nadie, es una exigencia de la ley de subvenciones. El elemento aquí importante es que esto no se exige ahora, la fase de tramitación, de análisis, de concesión de la ayuda, se exige en justificación, pero se exige en justificación para acreditar que en la fase inicial del proyecto se ha elegido al proveedor con la mejor oferta desde el punto de vista económico. Por tanto, les recomendamos que desde ya, antes de presentar la solicitud o desde luego antes de cualquier compromiso de gasto, soliciten al menos 3 ofertas para cada gasto o inversión superior a 15.000 euros, que lo hagan por escrito, que la solicitud de esas propuestas sea la misma para todos los proveedores, es decir, que las especificaciones o condiciones técnicas de lo que se va a contratar o lo que se va a comprar sean las mismas y que si no se elige la más barata, que se esté condiciones en la fase de justificación de acreditar por qué se ha elegido una que no es la más barata. Esto es extremadamente importante porque después los proyectos se caen cuando pues, no se ha producido ese proceso en la fase de análisis. ¿De acuerdo? Por supuesto que si existe dudas, que normalmente las hay, en relación a todo el proceso de acreditación de 3 ofertas comparables para cada gasto o inversión superior a 15.000 euros sin IVA, pues ahora en la fase de consultas estoy a su disposición para aclararlas. El presupuesto subvencionable mínimo es también para 30.000 euros, habrán visto que coincide, y el porcentaje de ayudas va a depender si el proyecto es individual o del tamaño de la empresa. 45
o 35 para proyectos individuales, para micro, pequeñas empresas o medianas, y proyectos en agrupación, pues sube hasta el 45 o el 50% en función del tamaño y aparece un 25% para grandes empresas. Y bueno, el procedimiento es telemático, pero creo que Juan me corrige, creo que va a mencionar algo de eso sobre cuál es el proceso más adecuado y cuáles son los servicios de Andalucía Trade en todas las fases previas. Entonces, bueno, pues espero haber aclarado o simplificado algunos de los términos del decreto y en cualquier caso estoy a su disposición para cualquier cuestión que consideren oportuna ahora aquí en la fase en el periodo de preguntas a consulta. Muchas gracias a todos por su paciencia y bueno, pues dejo de compartir pantalla y creo que doy paso a Juan Cruzado de nuevo. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Vamos a seguir con el programa previsto, a ver si somos capaces de hacerlo en tiempo. ¿Alguna consideración antes de entrar a la fase de respuesta de consultas, que yo creo que es quizás lo más relevante? No sé si se ve, estoy compartiendo pantallas, ¿lo podéis ver? No sé si alguien me Sí, puede decir. sí, Vale, sí. perfecto, perfecto. Muy bien, pues alguna consideración previa, porque efectivamente, aunque José Antonio pues hace un ejercicio, pues digamos de condensar e ir a los elementos claves o fundamentales, estamos hablando de, digamos, de una línea de incentivos en el que hay que tener en cuenta pues multitud de elementos y criterios y que efectivamente pues tienen una complejidad en cuanto a su comprensión y tienen una complejidad en cuanto a llevarlo a una solicitud concreta, ¿no? En ese sentido, pues, y como ha comentado José Antonio, pues efectivamente estamos hablando de un procedimiento completamente telemático para lo que se ha creado pues una oficina virtual. Bien, esta oficina virtual debe de guiar al solicitante, ¿no? Por todo el proceso. Al mismo tiempo, pues se han generado unas guías del solicitante en el que yo pues animo a toda empresa que quiera o que esté pensando en presentar una solicitud que las revise, ¿vale? Porque en esa revisión con toda seguridad se van a aclarar algunas de las cuestiones o dudas o, digamos, incidencias futuras en el propio proceso de solicitud y tramitación. No obstante y siendo conocedores pues, de esta complejidad de la que hablaba, pues hemos articulado también una serie de herramientas o de acceso para que las empresas pues, puedan, digamos, solventar cualquiera de las dudas, incidencias que se puedan producir en todo el proceso. Por un lado, hay un call center a través de teléfono, de ese teléfono que están viendo ahí, o a través de un correo de info@andaluciatrade.es. Ese call center fundamentalmente está pensado para resolverles las dudas. Algunas serán de cuestiones meramente formales y se podrán dar respuesta de manera pues, inmediata, otras requerirán probablemente de mayor tiempo. Este call center pues, está conformado en distintos niveles precisamente para dar respuesta adecuada a cada una de estas necesidades. Aquí yo quiero hacer un inciso para pedir precisamente el que tengan, digamos, mimo o tengan, digamos, especial atención a todo el proceso de preparación de las solicitudes. Todo el tiempo que se dedique, digamos, a esta preparación, a resolver dudas o cualquier otra cuestión al respecto, probablemente serán, digamos, o estaremos evitando incidencias o incluso el que el proyecto no llegue a su fin en cuanto a la tramitación en futuro, ¿no? A futuro, ¿no? Entonces yo
creo que en este caso, pues incidir en que se pongan en contacto con nosotros a través de los medios que les estoy indicando y que de alguna manera también antes de hacer esa solicitud, pues, bueno, pues estamos a su disposición pues para revisar, repasar o contrastar pues cualquier aspecto del propio proyecto, del ajuste del proyecto a las líneas que ha presentado José Antonio, o cualquier otra cuestión que pueda ser susceptible, ¿no?, de revisión. Así que, bueno, pues en este caso lo que quiero insistir es en que estamos a su entera disposición para ayudarles en todo este proceso. También no me quiero dejar atrás eh, tienen o cuentan con el apoyo en cada una de las provincias de las gerencias provinciales. Es decir, hay equipos en cada una de las provincias destinados también a poder prestarles este apoyo y este servicio de atención. Bien, cambio un poco digamos, de dinámica, aunque está enfocado a esto que les estoy hablando del servicio, ¿no?, y de cómo podemos ayudarles. Y probablemente habrán escuchado, ¿no?, en la creación de Andalucía Trade como una ventanilla única empresarial. Bueno, pues efectivamente, Trade nace con esa vocación y objetivo de ser ese canal, ese instrumento en el que las empresas pues, pueden acudir bien bueno, pues a desarrollar, a que desde la Junta de Andalucía pues, se le preste apoyo al desarrollo de sus estrategias, de sus proyectos, de su evolución como empresa, independientemente de la experiencia, del tipo o la tipología de empresa, autónomo, eh, mediana empresa, gran empresa, startup, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso de sector. Bien, la visión de esa ventanilla única, de alguna manera, tiene un punto de vista que efectivamente tiene distintas vertientes, porque pues Trade, por su conformación, pues podrá dar respuesta de manera directa a algunas de estas necesidades, implementando o aportando servicios propios. Estas líneas de incentivos son un ejemplo de estos servicios propios, pero efectivamente, pues es posible que algunas de las demandas o necesidades de la empresa no puedan ser cubiertos por estos servicios propios. Por lo tanto, nosotros aquí lo que pretendemos o lo que proponemos es ser capaces de poder conectar a través pues de un monitoreo y de un conocimiento de lo que ofrece a nivel regional, estatal y europeo, pues lo que ofrece el mercado, por decirlo de alguna manera, y ser capaces de aportar esa información y conexión con el resto de líneas de apoyo que puedan ser o puedan estar operativas, como digo, en el mercado, y de alguna manera incorporarlo también a esa necesidad, dar respuesta a la necesidad que la empresa nos plantee en un momento determinado. Por lo tanto, desde el punto de vista de necesidades que puede plantearnos una empresa, pues podemos acogerle y dar respuesta de manera directa e inmediata con servicios propios y, a su vez, también poder implementar o poder aportar información y conectar con otros servicios que no sean propios de la agencia. Esto es también importante porque desde el punto de vista de Trade nosotros tenemos que ser capaces de ir acompañando, de ir creciendo y de ir acogiendo también y modulando pues todos los servicios que prestamos y de alguna manera también ser capaces de redirigirlos o de modificarlos también en la medida que nos sea posible para dar respuesta a bueno, pues a las demandas y a la realidad concreta de nuestras empresas, sectores, asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el sentido de prestar servicios desde una ventanilla única y de ser capaces de aportar servicios 360, ¿no?, que es un poco la terminología en la que estamos ubicados, ¿no? Fomento Empresarial es la dirección que estoy coordinando
de alguna manera esa dirección, ese área dentro de Andalucía Trade, que por un lado está conformada, destinada a trasladar la oferta de toda la agencia, es decir, la parte más comercial de la agencia, pero por otro lado también está pensada para acoger todo lo que las empresas a nivel individual, pero por supuesto también a nivel asociativo, entes empresariales, y a través de esa escucha y de recoger o acoger todas estas cuestiones seamos capaces de trasladarla a respuestas o acciones concretas, ¿no? Por lo tanto, somos ese conector también por parte de, o en la agencia, ese conector o ese canal entre las empresas y el resto de la agencia y nuestras direcciones de negocio, ¿no? A partir de ya, pues se irán estableciendo o poniendo en marcha también pues una serie de líneas de actuación, acciones que se irán implementando a lo largo del tiempo. Una cuestión fundamental, y ya voy finalizando, una cuestión fundamental desde el punto de vista para poder realizar el trabajo como les estoy planteando, es el tener un conocimiento pues lo más detallado posible de la empresa, pero de la empresa y de su proyecto, de sus estrategias o planes de actuación, con la intención precisamente de poder, a través de ese conocimiento, poder trasladarle una propuesta concreta de actuación. Bien, TRADE tiene digamos, un abanico y un ámbito de competencia o ámbitos de competencia bastante grandes, ¿no? Desde ese punto de vista, pues no es fácil, digamos, adecuar toda esa propuesta u oferta a empresas de manera individual. Por lo tanto, nosotros una de las cuestiones que planteamos es el acercarnos o que ustedes se puedan acercar a nosotros y trabajar de una manera más individualizada. A partir de ahí seremos capaces de acoplar toda esta propuesta, toda esta oferta y adecuarla a las necesidades específicas que las empresas que ustedes nos puedan plantear. Y además con esa dimensión que comentaba antes de 360, es decir, con productos propios, con servicios propios y con externos, ¿no? A partir de ahí, pues, intentaremos también hacer un acompañamiento, un seguimiento adecuado a la implementación de todos estos servicios o líneas de actuación que les pueden servir en la evolución, ¿no? de todo su trabajo. Bien, pues finalizo aquí para dar turno a la resolución de algunas de las cuestiones que nos puedan plantear. Volviendo un poco al principio, para que puedan acudir a ese Info Andalucía Trade para resolver cualquier duda, plantearnos cualquier necesidad en cuanto a las líneas de incentivos que hemos presentado, pero también para cualquier otra cuestión que se les pueda presentar. Que sepan que, por supuesto, cuentan con las gerencias provinciales y además, no lo he comentado, pero seguimos teniendo, pues, manteniendo y ampliando pues, la red de oficinas internacionales que venía prestando Extenda hasta hace año y medio y que se ha incorporado y que se está también, como decía, ampliando. Así que, bueno, pues agradecerles este rato que nos han prestado para poder presentarles estas líneas de incentivos y yo creo que ahora lo que corresponde pues es dar respuestas si las hay a cualquiera de las preguntas que nos han presentado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Juan y José Antonio. Si alguna de los asistentes tiene alguna cuestión que hacerles a José Antonio y a Juan, tenéis el chat aquí a mano derecha de vuestras pantallas para que las hagáis. Damos unos minutos mientras para que las vayáis haciendo y en el caso de que no tenga ninguna, daremos por finalizado la jornada. Por supuesto, y perdón
Isabel, que interrumpa. Por Sí, supuesto, dime. estamos, tanto José Antonio como yo, pues quedamos, yo no sé, podemos, tenemos también una dirección de correo que no la he puesto ahí porque es más específica, es fomento empresarial @ andaluciatrade.es. Esta es, digamos, más de la dirección, pero estaremos encantados también de cualquier pregunta, o duda que de la jornada pues haya surgido, a que nos la trasladen directamente a nosotros, y las podremos atender de manera también individualizada, ¿eh? O sea que a su disposición también, por Bueno, supuesto, en este sentido. pues de momento no tenemos ninguna pregunta. Eh, si queréis, pongo por aquí en el chat el correo que me acabas de dar. De todas maneras, el webinar está grabado y quedará subido en la página web del Andaluz. Mm, cualquier aclaración que queráis, pues tenéis el correo. A ver, espérate, que hay una pregunta. Vale, mira, Creo que dice, hay una pregunta, Isabel. sí, dice, hola, actualmente estoy en alquiler de unas instalaciones de una bodega. Quiero ampliar en otra parcela con una nave de envejecimiento y sala de catas. ¿Valdría para una nave estas ayudas? A ver, ahí hay dos elementos. Primero, la compra de una nave puede ser un gasto elegible, pero el proyecto no puede ser solo la compra de una nave. Es decir, comprar una nave así, simplemente, en principio, es más difícil como proyecto subvencionable. Pero previamente, como les decía, para las líneas de mejora competitiva, como entiendo que podría ser el caso de creación de nueva empresa, hay una serie de restricciones sectoriales. Para la actividad bodeguera, en principio, sí podríamos financiar proyectos de I+D, no podríamos financiar eh, proyectos de inversión. Por lo cual, pues ni por la actividad, ni por, en principio, el carácter del proyecto, que sea exclusivamente comprar una nave, pues la puerta adecuada es este decreto. No tenemos ninguna otra Eh, pregunta. bueno, pues Isabel, si os parece, pues si has dejado en Sí. el chat Ah, mira, espérate, que Ah, vale, sí, acaba de entrar otra pregunta. muy bien. En cuanto a los CNAE que tienen acceso a estas ayudas, ¿dónde se pueden ver? Y bueno, el decreto en su anexo 2, llamado actividades subvencionables, establece la relación de CNAES si son o no son elegibles. Entonces, en principio, a ver, esto a mí no me gusta tampoco eh, hablar de casos concretos porque, bueno, pues siempre están sujetos a particularidades. Y como bien ha dicho Juan, hemos puesto nuestra dirección de correo, el call center para ya poder atender de manera personalizada a casos personales. Ahora, a casos concretos, en términos generales, pues el CNAE 10 sería la industria de la alimentación, dice en el cuadro correspondiente al anexo 2, que sí son subvencionables, insisto, los proyectos de creación y mejora para determinadas actividades, que son, sin ánimo de ser exhaustivo, helados, pan, galletas, pastas, chocolate, cacao, salsas, platos preparados, alimentación para animales y alimentación dietética. Esos CNAES son los que, en principio, pudieran ser susceptibles de financiación proyectos de las líneas de creación y de mejora. Todos los CNAES, insisto, todos los CNAES de cualquier actividad lo son para proyectos de I+D. Ahora, a la respuesta a la pregunta concreta, anexo 2 del decreto de ayudas en las que se establece con detalle la relación de actividades subvencionables o no para cada línea de ayudas. Y esa información, en la web de Trade, en trade.es, en la oficina virtual, prácticamente al principio de la homepage, van a encontrar esa oficina virtual, y ahí van a encontrar también
todos los enlaces a toda la documentación, en este caso, pues el decreto, el anexo, etcétera, etcétera. Sí, perdona Isabel y Juan, yo les recomiendo, como bien ha dicho Juan, que utilicen tanto la información que está en la página web como la guía del solicitante. Cada línea de ayudas tiene una guía que les permitirá, con un lenguaje pues, más propio de un sistema de información y menos de un texto normativo, pues les permitirá entender y ver si su proyecto y su empresa pues, son susceptibles de solicitar una ayuda. ¿De acuerdo? Y si después de la lectura de esas guías le queda cualquier duda, pues estamos lógicamente a su disposición. Vale, pues damos por finalizado esta jornada. Daros las gracias a Juan Cruzado y a José Antonio Pascual por vuestro tiempo y a Andalucía Trade. Ya, como han comentado, cualquier duda tenéis la dirección de email y el teléfono de contacto que han facilitado en su presentación. Muy Muchas bien, gracias. pues, Espérate, hay otra vez, espérate. Aquí han entrado alguna pregunta. Vale. A ver, dice, tengo una fábrica de galletas, actualmente estoy en una nave de alquiler, pero se nos queda pequeña. Nos vamos a trasladar a otra nave de alquiler donde haremos ampliación de instalaciones existentes y creación de nuevas dependencias. Todo lo que supone el traslado, proyecto, licencia es subvencionable. Bueno, yo, sin perjuicio de que atendamos la consulta, yo creo que hay que tener cierta prudencia para responder así, y perdón por la expresión poco técnica, sin anestesia a proyectos concretos. Entonces, la actividad, si la actividad corresponde al CENAE 17, estaría incluida dentro del anexo, los gastos de traslado no lo son, las inversiones vinculadas, es decir, si lo que va a comprar unas nuevas instalaciones, nueva maquinaria, etcétera, sí podrían serlo. Yo creo que sería más eficiente para resolver la duda que ya de manera individual esta persona se pusiera en contacto con nosotros, bien a través del call center o bien a través del correo que ha facilitado Juan en el chat o que ha facilitado tú, Isabel, y que le podamos atender como merece, con el detalle, con la certeza y seguridad que merece una consulta ya específica, ¿de acuerdo? Porque, bueno, se hace de manera muy superficial. A mí no me gusta responder, bueno, pues de una manera que se puedan determinar inversiones empresariales sin verlo con un poco de detalle. Estamos a su disposición para atender de manera personal su consulta concreta. Vale, luego, Creo que había... ¿el qué? Sí, no, que creo que hay otras Sí, dos preguntas. sí. Hay una que dice que si hay oficinas físicas detrás en cada provincia. sí, Sí, correcto. hay Entiendo. una en cada provincia, En además de cada los... provincia hay una oficina, sí, correcto. Vale. Y luego dice la ampliación de la automatización de una línea de envasado de productos agroalimentarios. ¿Sería subvencionable? Sería subvencionable o no en función de si de lo que se trata de adquirir nuevos equipos de proceso, lo sería si la actividad agroalimentaria está dentro de los CENAES incluidos en el anexo 2, que son, sin ánimo de ser exhaustivo, los que yo he mencionado. Entonces, podría serlo en función de cuál fuera la actividad de la empresa, es decir, cuál fuera el producto agroalimentario que produce, transforma o envasa y comercializa, que, bueno, pues yo hago la misma oferta que le he hecho con la interlocutora anterior. Yo creo que una pregunta concreta que además que sirve para tomar decisiones empresariales, merece una atención personalizada. Pues la hacemos en cuanto usted quiera, claro. Vale. Pues quedan contestadas las preguntas y finalizamos la jornada. Daros las gracias de nuevo por vuestro tiempo, a José Antonio Pascual y Juan Cruzado. Y bueno, toda duda que tengáis, tenéis los contactos que han facilitado en la presentación. Muchas gracias por asistir. Un Perfecto. saludo y buena Pues semana. gracias, gracias al Andaluz y gracias a todos
los que nos han dedicado este ratito de esta mañana. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Hasta luego.